En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico e independiente. Hola, soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. Hoy con el representante de la Cámara, Juan Carlos Lozada, y con un personaje conocido por casi todos ustedes, el caricaturista Matador. Vamos a hablar, a ellos los une una materia, el derecho a morir dignamente. Juan Carlos Lozada ha intentado volver este derecho una ley, no ha podido. Y Matador es víctima de que no haya una ley. Ya nos contarán. Representante, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Lo mismo que Matador, muchas gracias. Primero que todo, antes de empezar esta conversación que tiene muchos matices, ¿qué quiere decir morir dignamente? Bueno, la Corte Constitucional desde el año de 1997, en una sentencia, por supuesto que es un hito en la jurisprudencia de nuestro país, de autoría del maestro Carlos Gaviria Díaz, como tantas otras sentencias que defendieron los derechos fundamentales de los colombianos. Muy progresistas, además. Muy progresista. Estableció que los colombianos tenemos el derecho a morir dignamente. Y el derecho a morir dignamente, según el maestro Carlos Gaviria Díaz y la Corte Constitucional, tiene tres universos. El universo de los cuidados paliativos, es decir, de qué manera se puede apaciguar el dolor que siente una persona cuando está con una enfermedad que le genera dolores insoportables. ¿Cómo se puede apaciguar ese dolor? Para eso sirven los cuidados paliativos. Lo segundo es la interrupción de la muerte, digamos, es la interrupción del esfuerzo médico. Es decir, cuando una persona sabe que el tratamiento al cual está siendo sometido ya no le hace el efecto que corresponde, sino que por el contrario seguramente le está generando más bien mayores incomodidades, los colombianos tenemos el derecho a interrumpir el esfuerzo médico. Y el tercer universo de la muerte digna tiene que ver con la muerte médicamente asistida o eutanasia o el suicidio asistido, estas dos modalidades. La primera de ellas es cuando, el procedimiento es ejecutado por un médico. Y el segundo de ellos es cuando un médico le entrega a uno el medicamento, la sustancia. Le entrega al paciente. Al paciente, y es el paciente quien hace el procedimiento para salir de este planeta sin dolor. Uh-huh. Y básicamente creo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con... No puede haber muerte digna cuando no se hace en condiciones en las cuales el paciente sienta que está ejerciendo al 100% su dignidad humana. Cuando el paciente siente que este dolor ya menoscaba su condición de dignidad humana, ahí ya no puede haber muerte digna. Por eso son los pacientes quienes tienen en últimas la potestad total de decidir en qué momento quieren practicarse la eutanasia, y es cuando consideran que ya su vida está transcurriendo sin la dignidad que ellos merecen o quisieran tener. Uh-huh. Pero no solamente se trata de dolor, también entiendo que hay enfermedades en las cuales se permite, por lo menos en donde está reglamentada, en los países en los que está reglamentada la muerte digna, se permite que acudir a ella cuando hay una enfermedad que no le permite a uno movilizarse, moverse, ser autónomo, o cuando hay una decisión del paciente porque ya no soporta la vida, porque sabe que va yendo hacia un proceso terminal muy, muy desgastante, digamos, y físicamente se va acabando, por ejemplo, cánceres y cosas de esas. Hay países que están teniendo hoy, Cecilia, la discusión de por qué no permitir la eutanasia simplemente por la voluntad de una persona. Independientemente de su condición. Ya ni siquiera tiene que estar ligado a una enfermedad, no tiene que estar ligado a un dolor, no tiene que estar ligado a una condición particular. Ese es el debate que se da hoy en Suecia, por ejemplo, donde es legal la eutanasia, pero hoy lo han llevado un paso más adelante. Y fíjese, esto tiene que ver con, ¿cuál es la autonomía de la gente con respecto a su propia vida? Ahí hay una autonomía. Esto sería una discusión imposible con muchos de los que se oponían a la más simple de las eutanasias en Colombia, que sí está ligada a una condición de dolor, porque así lo ha dicho la Corte Constitucional. Nuestro proyecto de ley lo único que hacía era reglamentar esa línea jurisprudencial de 27 años de la Corte Constitucional.
en la cual, por supuesto, la propia Corte ha venido mutando. Fíjate que en el 97 ese dolor tenía que estar ligado a una enfermedad terminal. En las últimas sentencias de la Corte dicen no tiene que estar ligado a ninguna enfermedad terminal. Desde que la persona considere que está sufriendo un dolor que le es insoportable y que menoscaba su dignidad humana, puede acudir al servicio de salud para Pero que en todo le caso sí tiene presenten que la tener una eutanasia. enfermedad Tiene que tener, importante. en todo caso, una enfermedad. No tiene que ser terminal, puede ser una enfermedad que le está generando dolores terribles. La gran mayoría de los casos en Colombia, por ejemplo, en el año 2023 se presentaron 1.300 y tantas, 1.360 y algo solicitudes de eutanasia. La gran mayoría de ellas están ligadas a enfermedades como el cáncer, que por supuesto cuando llega a estadios avanzados genera unos dolores terribles en los pacientes y muchas veces los esfuerzos médicos para tratar el cáncer, como la quimioterapia y otras, la radioterapia, generan dolores que son muy grandes. Por eso la gente dice, no, yo no me quiero someter a este dolor, yo prefiero el procedimiento de la eutanasia. Antes de empezar con el proceso que usted ha intentado surtir en el Congreso sin éxito, de que tengamos una ley que reglamente este asunto tan vital, también es vital también porque es de vida o muerte, cuénteme, cuando se está tomando esa decisión, cuando lo está tomando quien sufre la enfermedad, prima el deseo del paciente, pero porque él también tiene familiares que tienen su propia opinión y también tienen derecho, digamos, de alguna manera a decirle, por favor, no te quites la vida, o prima el derecho o prima la opinión, más bien, de los médicos, de los especialistas que dicen usted todavía tiene una oportunidad. ¿Qué prima? Siempre prima la voluntad de la persona. Y justamente lo que nosotros estábamos buscando en este proyecto de ley era reglamentar esto de tal manera que nunca quedara duda alguna de que es la voluntad de la persona la que prima. De hecho, hay múltiples formas de enunciar esa voluntad, de poder, si se quiere, poner de presente esa voluntad. Y justamente varias de ellas fueron de los procedimientos más complicados de discutir en el Congreso de la República. Por ejemplo, en el caso en que la persona esté en estado vegetal, en estado de coma, por ejemplo, que no pueda expresar libremente su voluntad. Para ello nosotros habíamos reglamentado la voluntad anticipada. Hay todo un capítulo en el cual se reglamenta la voluntad anticipada, es decir, Cecilia Orozco puede hoy firmar un documento o hacer un audio o hacer un video. Lo hacíamos en varias modalidades, en el cual exprese su voluntad diciendo qué fecha es, que tenga unos testigos que acrediten que ese video sí expresa la voluntad de la persona y demás, que diga, mire, en el caso en que yo esté en coma, yo quiero que a mí se me aplique la eutanasia. Si yo voy a quedar en estado vegetativo, no permitan que me prolonguen la vida artificialmente. Si en el futuro tengo un accidente, por ejemplo, y no tengo forma de expresar mi voluntad y voy a quedar postrado en una cama, yo quiero que se me aplique la eutanasia. Entonces, esa voluntad anticipada hoy no está reglamentada en Colombia. Y entonces la gente que quiere acceder o las personas que quedan en esa condición básicamente quedan al albedrío de sus familiares, habiendo podido ellos hacer un documento que, digamos, expresara de manera cabal su voluntad. Por otra parte, la gente que no tiene familia, por ejemplo, y quiere, digamos, que haya una fórmula a través de la cual, si en el futuro llegara a tener un problema, que hubiese una red de apoyo que actuara como debía actuar su familia. Eso está reglamentado en nuestra ley. Es decir, una persona que no tiene familia puede decir, mire, si algún día yo quedo en un estado complicado, yo quiero que sean estas 3 personas las que tomen la decisión por mí. 3 amigos, por decir algo. Y 3 amigos, las 3 personas más cercanas que tiene, porque no tiene papá, porque no tiene mamá, porque no tiene hermanos, porque no tiene hijos. Dice, yo quiero que sean estas 3 personas quienes tomen la decisión por mí. Esa es una voluntad legítima de una persona de decir, estas son las personas que yo quiero. Pero hasta aquel que tiene familia, si prefiere no poner a su familia en el dilema terrible de tener que tomar esa decisión. Sí, porque también una cosa es decirlo y otra cosa es tomar esa decisión. Por supuesto, puede decir, yo lo que quiero es que sean estas 3 personas las que tomen la decisión por mí. Siempre prima la voluntad. Es decir, si yo hoy digo, mire, yo no quiero poner ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mis tías, ni a mis tíos, ni a mis primos, ni a ningún familiar mío a que tome esta decisión, yo lo que quiero es que la tome Pepito, porque quiero quitarle ese peso de encima de esa toma de decisión a mi familia. Yo quiero que la decisión la tome Pepito.
tienen que respetar mi voluntad. Sí, pero eso es en el caso en que esté reglamentado. Así es. ¿Qué le está pasando a los pacientes, a los enfermos? Bien usted dicen, aunque no sean terminales, a quienes no soportan las condiciones en las que están viviendo por la enfermedad apabullante que tienen. ¿Qué les pasa en Colombia a esos pacientes que piden la muerte digna? Pues pongamos dos casos. El primero es de aquellos que no pueden expresar su voluntad, están en manos de que la decisión la tomen sus familiares y no está reglamentado cómo lo pueden tomar sus familiares. Hoy está hasta el segundo grado de consanguinidad y el primero de civil, que es el cónyuge. Eh, entonces es o la esposa quien tiene que tomar la decisión. En caso de que no haya esposa, entonces lo pueden tomar hijos O hermanos. o padres. O padres. O padres. Entonces, esas personas, primero, no se sabe bien cómo es ese procedimiento, porque qué tal la esposa quiera, pero la mamá no. ¿Qué pasa en el caso de que un hijo quiera y el otro no? Ahí no está reglamentado ese asunto y había que reglamentarlo. Nosotros reglamentábamos cómo se hacía esa, si se quiere, eso se llama el consentimiento sustituto, cuando alguien tiene que tomar la decisión por otro. Y después de eso se van a enfrentar a todo lo que se enfrenta aquel paciente que sí tiene capacidad de expresar su voluntad y que se va a enfrentar a ese paquidérmico, si se quiere, a esa paquidérmica burocracia que hoy no tiene reglas y que por lo tanto hace abiertamente, Cecilia, lo que le da la gana, en detrimento de la concepción de dignidad humana de aquel que está esperando que le practiquen la eutanasia. Se van a enfrentar a si los médicos están de acuerdo o no están de acuerdo y sus potestades, cosa que no debería ser así. Aquel que pide la eutanasia debe pasar, por supuesto, por un chequeo de los médicos, en este caso un chequeo independiente al médico tratante. Por eso nosotros creamos un comité científico que tiene un médico, un abogado y una persona experta en salud mental para acompañar al paciente en esa toma de decisión y que la persona efectivamente verifique que el diagnóstico del primer médico es un diagnóstico correcto. A eso debe limitarse, si se quiere, el tema médico. No a discutir. Pero no puede ser que el médico discuta o que el médico le opine. Es que usted debería hacer esto, lo otro. No, la persona tiene que estar en plena libertad, porque muchas veces muchos médicos le van a decir que no. Muchas veces uno de los miedos que tenían en la Cámara de Representantes era qué pasa si el sistema de salud ve en esto una salida más barata, ¿cierto?, que hacer cuidados paliativos, por ejemplo, y entonces van a recomendarle a la gente que se haga la eutanasia para que el sistema de salud se descargue económicamente. Yo eso no me lo puedo imaginar. A mí eso me parece una cosa tan grotesca y tan ruin y tan vil que yo no me la imagino. Lo que hemos visto más bien es el contrario, que hay médicos moralistas que por creencias religiosas o por creencias personales tratan de disuadir a la persona de que tome la decisión que para ella en ese momento es la correcta y es la de practicarse la eutanasia. Y de ahí en adelante no hay términos en los cuales las EPS tienen que garantizar este derecho. No hay términos en los cuales le tienen que responder. No existen hoy. Si hubiera ley, sí existiría. Claro, esta ley es una ley puramente procedimental, Cecilia. A partir del momento en que una persona radica su solicitud, en cuánto tiempo le tienen que responder, en cuánto tiempo se tiene que reunir el comité médico, en cuánto tiempo tiene la persona para poder, digamos, si se quiere retractar, ¿cómo es esta retractación? ¿Se puede retractar hasta el último minuto? Sí. ¿Cómo es todo ese asunto? Toda la parte procedimental, a partir del momento en que una persona radica su solicitud, ¿qué tiene que pasar? ¿En qué tiempos? ¿Cuáles son las obligaciones de los prestadores de salud? ¿Cuáles son las obligaciones de los médicos? ¿Cuáles son las obligaciones del Estado en todo este procedimiento? Eso había que reglamentarlo, porque de otra manera a lo que se ve enfrentado quien pide que se le practique la eutanasia es básicamente un montón de piedras en el camino. Y si alguien está queriendo practicarse la eutanasia, Cecilia, es porque está muy agobiado. Lo necesita. Claro. A nadie se le ocurre acudir al sistema de salud para pedirle que por favor le practiquen un procedimiento como este cuando no lo requiere o no quiere hacérselo. Yo te digo, una persona que se quiere suicidar, Cecilia, se suicida. Pues sí, no tiene que pedir permiso. Eso, no tiene que pedir permiso para suicidarse. La gente se suicida. Si están recurriendo al sistema de salud es porque lo quieren hacer con dignidad. Así es. Y entonces cuando el sistema le alarga esa toma de decisión, lo que están es alargándole la tortura que tiene como vida hoy, que la persona la considera de esa manera. Pero además le está poniendo un problema adicional a su problema de salud grave,
que es el de enfrentarse a un sistema hostil con el enfermo, con el paciente. Eso fue lo que le pasó precisamente a Matador, a nuestro compañero hoy de podcast. El caricaturista tuvo, famoso, como pues todos lo conocemos, Como nadie. tuvo que pasar una lucha espantosa, muy dolorosa, tanto para él como para su padre que quería, que había expresado abiertamente que quería morir. ¿Quiere preguntarle usted algo a Matador en este momento? Claro, a mí me gustaría preguntarle, Matador, en ese proceso tan doloroso, tan difícil, ¿cuáles fueron las barreras de acceso más grandes que usted encontró cuando su padre quiso practicarse el procedimiento de la eutanasia? Y no solamente en términos médicos, no solamente en términos del sistema, sino también en términos sociales, porque yo recuerdo, por ejemplo, este caso de este muchacho de Millonarios, Javier Acosta, que el día que le iban a practicar la eutanasia, muchos miembros de la barra de Millonarios fueron al hospital a tratar de disuadirlo con cánticos desde afuera. Qué horror. Y entonces a mí me pareció eso una escena tan dolorosa. A mí me gustaría preguntarle por esas dos cosas. ¿Cuáles fueron las mayores barreras de acceso y cuáles fueron, si se quiere, las mayores barreras sociales al enfrentar un proceso como este? Bueno, hola Chila, gracias por invitarme al podcast. Hola Juan. Y bueno, yo creo que las barreras más grandes que encontramos, porque es que esto hay que hablarlo desde la eutanasia, no es solo una sola persona, es el clan familiar. Las barreras que encontramos fueron los prejuicios de la sociedad, me explico. Mi papá, yo una vez estaba de viaje y me llama y él estaba en la clínica y él, como yo soy el hijo mayor, entonces me dice, yo quiero la eutanasia. Me dice, quiero hablar con usted y yo sabía que ya era la eutanasia. En ese momento, la única expectativa de tener una muerte digna en este país era el doctor Quintana, al que mal llamado el doctor muerte. El doctor Quintana practicaba eutanasias al filo de la navaja, al filo de lo legal. Entonces yo me comuniqué con el doctor Quintana y me acuerdo que él me dijo una frase muy bonita y nunca se me olvida, y es que la eutanasia es un acto de amor. Da la casualidad que una abogada amiga de mi hermano se comunica con nosotros y sabía algo del tema y nos dice que la eutanasia ya les podía acceder a ella, ya se podía pelear por una eutanasia. Estamos hablando de hace 10 años. Entonces le preguntamos a mi papá si él cuál de los dos lados quería, si el lado del doctor Quintana o el lado legal. Empezamos por el lado legal con un derecho de petición. Después mi papá tuvo que ir a una notaría a firmar un papel legal y el notario no se lo quiso firmar. Ahí empezamos mal. Por estas y por otras, luego llegamos a la clínica, a una tutela y empezó el procedimiento como tal. La clínica en ese momento tiene un periodo de estudio de 10 días. Se tomaron 15. Uno dice, bueno, se tomaron 15 porque es la primera eutanasia y todo eso. Y a mi papá lo citan el 26 de junio del año 2015 para el día de la eutanasia. Se la programaron, don Ovidio, esta es eutanasia. 15 minutos antes de llegar a la clínica, llaman a mi hermano y le dicen que no, que la clínica se niega, que cancelaron el procedimiento. Y realmente aquí mi papá no iba a una cita médica como un dolor de muela o un dolor de lo que sea. Era para la cita más importante de su vida, que era la cita con la muerte. Y él ya estaba preparado. Eso fue terrible, porque ver la cara de mi papá, que pensaba que iba a descansar del cáncer, él tenía un cáncer vestibular en su cara. Y llegamos y nos encontramos con esto. En ese momento entendí que detrás de todo esto estaba el procurador Alejandro Ordóñez. Y uno de los médicos objetó conciencia y determinó que mi papá no era apto para una eutanasia. Entonces esa fue la barrera más grande que tuvimos al principio. Bueno, ahora continuamos hablando con Matador.
También, bueno, en este tema hay que tener en cuenta muchos factores. Antes de que entremos en materia de cómo le ha ido a usted en el Congreso cuando ha intentado pasar esta ley, uno de esos factores que complica mucho la discusión son las creencias, no solamente creencias religiosas, también las hay culturales, también provienen de las etnias. Hay moralismos, como usted decía, o bueno, no lo llamemos moralismos para no ponerle un calificativo negativo, llamémoslo cosas fundamentales que uno ha aprendido con la vida o que le han enseñado en la vida y que uno cree que no puede traspasar. ¿Cuáles son esas barreras principales, pero de corte religioso, cultural, que usted ha visto y que ha enfrentado? Pues mire, las dos más grandes, Cecilia, han tenido que ver con personas que abiertamente legislan con la Biblia en la mano antes que con la Constitución. El caso, por ejemplo, del representante Luis Miguel Gómez, que él dice abiertamente que él toma sus decisiones en el Congreso de la República basado en su creencia religiosa. Esa es una enorme barrera. Y es una enorme barrera porque uno puede tener la creencia que uno quiera. Yo respeto profundamente la creencia religiosa del representante López y de todos aquellos que toman una decisión basada en esa creencia religiosa. Lo que uno no puede, Cecilia, en una democracia, lo que uno no puede en un Estado laico, en un Estado social de derecho, como está establecido en nuestra Constitución del 91, en el que justamente se defiende la pluralidad de visiones, es querer imponerle su visión personal a todo un país. Eso no es aceptable. Aquella persona que quiere en nuestro Estado social de derecho tener una creencia particular, que la tenga y que la ejerza en su vida privada, que la tenga y que sea coherente con ella, me parece absolutamente perfecto. Uh-huh. Lo que no podemos es imponérsela a todo un país cuando además la Corte Constitucional ya estableció el derecho a la muerte digna como un derecho del que somos titulares todos los colombianos. En ese caso se equivoca el representante López queriendo imponerle su creencia religiosa a todos los demás, porque es que en Colombia tenemos derecho a la libertad religiosa y a la libertad de culto y a la libertad de creencia. Pero también estamos en un Estado civil de derecho, no en un Estado religioso. Así es. Por tanto, él tiene derecho a creer en lo que quiera creer y a leer la Biblia, y con todo respeto se le admite eso. Pero lo que usted entonces dice es que él y otros como él trasladan sus creencias particulares y se las quieren imponer a quienes no son religiosos, por ejemplo. Así es. O como en el caso del papá de Matador, a quien quería morir porque con todo el derecho no quería seguir sufriendo. Absolutamente. Pero digamos, para poner esto en sus justas proporciones, hay que decir que yo diría que al menos el 90% de quienes votaron sí a la eutanasia también son católicos. Es decir, uno no se puede tampoco escudar en una religión para tomar sí o no una decisión. Ahí es donde se equivoca el representante López. El 80 o el 90% de quienes decidieron en la Cámara apoyar el proyecto de la eutanasia, que fueron 90 personas, casi todos son católicos. Uh-huh. Entonces, estos que tienen una religión y que seguramente a ellos mismos les generaría alguna duda por causa de su creencia, si aplicarse a ellos la eutanasia o a un familiar de ellos la eutanasia, pero ellos decidieron darle la opción a los colombianos de poder practicarse la eutanasia con unas reglas claras. El representante López decidió, por su creencia, cerrarle esa posibilidad. Pero no fue él solamente, hubo otros. No, hubo 42 pero votos antes... en contra, hubo 42 votos en contra, pero le termino de responder su pregunta porque esta tiene dos partes. Hay una gente como él que le impone su creencia a otros. Y hubo otros que decidieron votar como los representantes del Centro Democrático, que no dijeron que era porque tenían una creencia religiosa, sino porque nosotros no queríamos admitirles un punto de la discusión que ellos votaban en contra. Y también tiene que ver con la religión, tiene que ver con la objeción de conciencia institucional. Ellos querían imponer la objeción de conciencia institucional, cosa que la Corte Constitucional ha repetido en sendas sentencias, en una línea jurisprudencial clarísima y larguísima en Colombia, que no hay objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia institucional sería un precedente gravísimo para la garantía de los derechos constitucionales de los colombianos. Usted y yo mañana, Cecilia, si hubiera objeción de conciencia institucional, perfectamente podríamos ponernos de acuerdo en montar una IPS, una clínica, que solo sea para heterosexuales, porque usted y yo
Somos heterosexuales. Somos heterosexuales y no nos gustan los homosexuales. Entonces, como no nos gustan los homosexuales, nosotros podemos hacer objeción de conciencia institucional y atender solamente heterosexuales. Imagínese usted el nivel de locura al que someteríamos a este país. Eso es una medida de totalitarismo. Absoluto. Es que la objeción de conciencia, por su propio nombre lo indica, es de conciencia. Y si es de conciencia, es personal, es íntima. Así es, solamente la puede tener una persona que tenga conciencia. ¿Ellos qué querían? Ellos querían imponer la objeción de conciencia institucional para aquellas IPS, aquellas clínicas y hospitales cuyos fundadores y cuya visión del mundo representa una idea religiosa, es decir, al Hospital San Ignacio de Bogotá, entre otros hospitales católicos, si se quiere. De eso se trataba la objeción de conciencia. Y entonces ellos decían, es que ustedes no pueden obligar a quienes tienen una fe a tener que ir en contra de su fe. No, pero es que la IPS, la clínica no tiene fe. No tiene fe. Puede tener fe el padre rector de la Universidad Javeriana, puede tener fe el médico, o 20 médicos. Que nosotros les garantizábamos plenamente, es más, reforzábamos comparado a lo que hay hoy en las regulaciones del Ministerio de Salud, las garantías de la objeción de conciencia de los prestadores de salud, porque esos sí tienen derecho a la objeción de conciencia, pero no una clínica. Eso era lo que pretendía el Centro Democrático en esta discusión. Bueno, entonces ahora le voy a preguntar a Matador, porque precisamente a usted, Matador, le sucedió que la clínica a la que tenía derechos su padre para ser asistido, la clínica le negó esa posibilidad e incluso varios médicos expresaron que que tenían objeción de conciencia precisamente para no practicársela. Cuénteme, por favor, esa parte de la historia. Eso fue terrible, porque ver la cara de mi papá, que pensaba que iba a descansar del cáncer, él tenía un cáncer vestibular en su cara, y llegamos y nos encontramos con esto. En ese momento entendí que detrás de todo esto estaba el procurador Alejandro Ordóñez, y uno de los médicos objetó conciencia y determinó que mi papá no era apto para una eutanasia. Entonces esa fue la barrera más grande que tuvimos al principio. Bueno, ahora también le quiero preguntar yo, Matador, precisamente sobre la clínica que no quiso atender a su padre y sobre los médicos que argumentaron objeción de conciencia. ¿Era una forma de evitar darle el derecho a morir dignamente? Por supuesto, pero aquí lo particular, Cecilia, es que la clínica es una clínica privada, es una clínica, y el procurador Ordóñez ejerció todo su poder para que la clínica no hiciera el procedimiento a mi papá. Es más, determinamos que el médico que objetó conciencia era un médico con una tendencia religiosa cristiana. Entonces, si nos acordamos, el Ordóñez era lefebrista. Entonces hizo tanta presión de la clínica que no debía, porque era una clínica privada. Incluso cuando colocamos una tutela, le exigió a la jueza que le entregara la historia clínica de mi papá. Y la jueza, muy parada, muy parecida a la jueza que tiene ahorita el juicio de Álvaro Uribe, no se la entregó. Entonces, la presión fue una presión religiosa, de una posición religiosa política del gobierno. Entonces, durante esa semana, yo hice público, yo jamás hago público mi vida privada. Y en ese momento entendí que a través de mis caricaturas podría ayudar a mi papá a morir con dignidad. Volvamos a retomar el tema del procurador Ordóñez, porque me parece, no lo recordaba, pero me parece además un abuso de poder. No sé si estoy opinando, y disculpe porque no lo debería hacer, pero en todo caso creo que hay que contextualizar. Sí, es un abuso de poder porque él era al mismo tiempo un alto funcionario del Estado y estaba aprovechando ese poder para pedir la historia clínica de su padre, siendo que esa es un documento absolutamente íntimo y nadie lo puede solicitar salvo el paciente. Claro. ¿Él lo hizo abiertamente o soterradamente ejerció ese poder? O soterradamente, pero
en muchas entrevistas dejaba entrever que él tenía un discurso sobre la vida, que la vida no era sagrada y que Dios era el que disponía de ella. Entonces, con ese discurso en medios públicos y soterradamente ejercía su poder en las entidades que tocaba. Entonces, él estaba profiriendo mandatos con una mano en la Biblia. Uh-huh. Y entonces acordémonos que Colombia es un país extremadamente religioso. Entonces, los ataques de la Iglesia Católica y de los cristianos a mi familia fueron tremendos. Entonces, hay un cura aquí que todavía existe. El padre Pacho salía en el púlpito diciendo que la eutanasia era la cola de enfermos terminales y sus familias tratando de asesinarlos. Entonces, ese tipo de cosas calan. Entonces, toda mi familia sufrió muchos ataques religiosos. Y en la medida que ha pasado estos años, hemos ayudado a varias familias a que sus allegados tengan un buen morir. ¿Y qué pasa? ¿Qué hemos notado? Que en estas 200 o 300 eutanasias legales que se han hecho gracias a la Corte, el tema religioso y el tema del estigma social es muy fuerte. Las familias dicen, no, pero no le comenté a nadie, que nadie en el pueblo se entere. El secretismo. Entonces, primero hay que educar esto, hay que educar. Y por eso es que un ignorante como Polo Polo se atreve a hablar del derecho a morir con dignidad como lo hizo. Uh-huh. Y continúo con usted, representante. Esta no es la primera vez que usted intenta pasar el proyecto de ley sobre muerte digna. ¿Cuántas veces ha intentado y cuántas veces ha fracasado? Digamos, fracasado en el sentido de que no ha pasado la ley porque usted es persistente y me imagino que volverá a intentarlo. Esta es la 7ª vez, Cecilia. Yo arranqué esta tarea. Tengo que hacerle este gran reconocimiento a mi excompañero Juan Fernando Reyes Curi, con quien arrancamos esta lucha hace 7 años en el Congreso de la República. Desgraciadamente en aquella ocasión fue mucho más difícil que ahora. De hecho, esa vez perdimos. ¿En qué año? Eso fue tal vez en el año 2019 o 2020, tal vez. 2019 fue la primera vez que intentamos este asunto, sí señora. Con el representante Reyes Curi, que además también ha sido fue mi gran coequipero en el tema del cannabis, Uh-huh. porque él sí representaba las mismas ideas liberales que yo, de garantías de las libertades individuales y de los derechos de los colombianos, de sus derechos constitucionales. Y mire que esta vez logramos una cosa muy extraordinaria, que fue no solamente ganar, sino... Esta vez estamos hablando de hace una semana. Hace una semana. Nosotros ganamos ese debate. Recuerde que obtuvimos 90 votos a favor contra 42 en contra. En plenaria. En plenaria. Quiere decir que ya había pasado en comisión. Ya había pasado en comisión y habíamos ganado en comisión con la mayoría requerida, que era de 22 votos. No obtuvimos votos en contra porque quienes estaban en contra se salieron del recinto para intentar hundir la ley, de la misma manera como sucedió ahora, que no lográramos el quórum necesario, porque una cosa es no haber logrado los 94 votos que se necesitaban y otra cosa distinta es no haber logrado la mayoría. Claro que logramos la mayoría. Tuvimos 90 votos a favor contra 42. Lo que pasa es que esta, al ser una ley que regula un derecho fundamental, entonces es una ley estatutaria, una ley de superior rango, y las leyes estatutarias requieren de una mayoría calificada. Esa mayoría es 94 votos en la plenaria de la Cámara. Y ustedes lograron 90, les faltaron 4. Nos faltaron 4 votos, Cecilia. Qué dolor. Digamos que... Esos 4 votos me pasó lo mismo que con el cannabis. Se los hicieron resbalar en el último momento. Pues desgraciadamente faltaron esos 4 votos. Faltaron 5 del Pacto, 9 liberales, 6 verdes, 8 del CITREP, 1 de las FARC. Entre todos esos, yo le aseguro que allá estaban los 4 votos que nos faltaban, pero faltaron. ¿Por qué no asistieron? Porque no estaban en el recinto en el momento de la votación, sin no duda. Les interesa Algunos se el habrán tema, salido porque querían deliberadamente no votar, otros se habrán ido porque tenían otro asunto, otros no estaban por las cosas por las que no están los congresistas en el Congreso, que es un mal del que adolece este Congreso. Nosotros somos 132 representantes de la Cámara, somos 187 representantes de la Cámara. En esta votación hubo
132 votos, lo que quiere decir que hubo 50 y tantos representantes que no estaban en el recinto en el momento. Yo le aseguro que entre esos 50 y tantos votos que faltaron, había 4 que estaban con nosotros y con eso se constituía la mayoría. Es decir, yo estoy seguro que en la Cámara están los votos para esto. Muchas veces armar un quórum de esa magnitud es muy difícil para los proyectos que son de autoría de los congresistas. Quienes sí saben armar las mayorías en el Congreso de la República siempre son los gobiernos. Por eso yo le hago un llamado también al gobierno del presidente Gustavo Petro para que se meta en estos temas. Supone uno que le interese este tema. Claro, para que se meta el ministro del Interior, sea quien sea, en estos temas, para que se meta el gobierno, para que haga las llamadas, para que ayude con la gente con la que... El propio ministro de Salud. El propio ministro que tiene que ver mucho con el tema. Por supuesto, yo le hago este llamado al gobierno para que se meta en estos temas. Se han hundido tantos temas que son estratégicos para este gobierno, porque el gobierno no se ha metido a ayudar a los congresistas que los impulsan. El caso de la marihuana es uno, el caso de la eutanasia es otro, el caso de la prohibición de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía es otro. Temas claves que tienen que ver con la agenda directa del presidente Petro, nueva política de drogas, temas ambientales, temas de salud, y el gobierno no empuja lo suficiente y por supuesto para los congresistas lograr armar el quórum que se requiere muchas veces es muy difícil. Es muy difícil. ¿Por qué usted mencionaba ahora que la Corte Constitucional con Carlos Gaviria en una avanzada, en aquel momento 1997, era una decisión de muy progresista, de avanzada en el mundo entero, no estoy hablando en América Latina nomás? ¿Por qué desde aquella época en la que según esa sentencia se permitía la eutanasia en Colombia, por qué no se ha desarrollado ninguna ley? ¿Por qué la Corte ha tenido que volver a fallar sobre el mismo tema varias veces? Ya van 10 sentencias de la Corte Constitucional desde 1997 hasta el año 2005, la última de ellas hace apenas 3 o 4 semanas, en la que la Corte exhorta por 10ª vez en 27 años al Congreso de la República a que legisle y regule los mecanismos a través de los cuales se accede al derecho a la muerte digna en la modalidad de muerte médicamente asistida. Es increíble que en esos 27 años el Congreso de la República no haya sido capaz de hacer esto. Y no lo hace porque tenemos un Congreso absolutamente retrógrado, absolutamente conservador, que no está de acuerdo con el derecho. Así el derecho esté otorgado, no les importa. Simplemente hacen como si esta discusión fuera sobre si debe o no haber eutanasia en Colombia. Esa no es la discusión. La discusión ya no es esa porque el derecho está concedido. Se practicaron en el año 2013 800 eutanasias en Colombia. Por Dios, ¿cómo es que no vamos a reglamentar semejante asunto simplemente porque quieren poner esta discusión en el plano de si están de acuerdo o no con la eutanasia? Eso ya no es para detener la decisión. Por supuesto, es como el caso del cannabis también. Aquí no estamos discutiendo, o el caso de las sustancias, aquí no estamos discutiendo si los colombianos tienen o no derecho al consumo de sustancias. Eso ya es algo que está otorgado por la Corte Constitucional. Aquí estamos discutiendo en qué condiciones se puede hacer el consumo de sustancias en Colombia. Es lo mismo con la eutanasia. Desgraciadamente, en esos 27 años, el Congreso de la República ha sido muy timorato en avanzar. Esta es la vez en que, digamos, hemos obtenido una mayoría más grande, 90 votos, eso es muy importante. Yo repito, este Congreso de la República... Y faltaba todavía Senado, ¿no? Claro, faltaba Senado. Da la impresión de que el Senado es bastante más conservador que la Cámara. Bastante más, pero recuerde usted que este proyecto que yo lo había radicado con el senador Humberto de la Calle, quien, digamos, cuando llegó al Senado de la República se sumó a este, digamos, proceso en el que veníamos con Reyes Curi desde hace años. En la legislatura pasada nosotros decidimos radicarlo por Senado y tuvo un solo debate, lo discutió la comisión primera, pero lo aprobó. Lo que quiere decir que si hubiéramos tenido los 4 votos, este texto hubiera llegado una vez más a la comisión donde ya le habían aprobado hace apenas unos meses. Lo que quiere decir que la incógnita realmente estaba en la plenaria del Senado de la República, a donde van a morir muchos de los proyectos más progresistas, como el cannabis, como la eutanasia, posiblemente, no lo sé. Ya, digamos, esa incógnita, a mí sí me hubiera gustado ver cómo se hubieran comportado las bancadas en la plenaria del Senado con un proyecto como este. Bueno, para yo continuar ahora con Matador, pero quería que usted, un argumento de quienes se oponen a la legislación de la muerte digna, es que como se ha dicho también del aborto y otros temas similares, es que se le está imponiendo a los colombianos morir forzadamente, no cuando la naturaleza así lo quiera. Quisiera que usted me leyera en pantalla
unas estadísticas que han sido muy bien estudiadas por un laboratorio que estudia temas sociales para ver si es masivo el interés de los colombianos en morir dignamente o si solamente toman esa decisión quienes realmente lo necesitan. Pues mire, ahí están muy claras este cuadro de cifras de la eutanasia en Colombia entre el 2015 y el año 2023, que son las cifras de Desglab, que es una ONG espectacular que nos ha ayudado grandemente en este proceso. Muy seria es. Muy serios. La realización de eutanasias en estos 8 años que están ahí referenciados es de 692. Francamente, eso es muy poco. 692, pues divídalo por el número de años y se dará cuenta que no alcanza ni siquiera a 70 por año. Es decir, en España es el doble, sin duda alguna. Mayor año de procedimientos, el año 2023, como lo dije, yo estaba medio confundido entre la cifra de arriba y la cifra de abajo cuando di las cifras del año 2023, 271. Pero fíjese usted, las solicitudes que están aquí abajo en el año 2022 fueron 1.322. En el año 2023 fueron un poquito más de 1.360 y algo, de las cuales solamente se practicaron 271. Lo que quiere decir que están negando el derecho. Más de 1.000 solicitantes se quedaron sin poder obtener el procedimiento. Y fíjese usted, el incremento sobre el año 2022 es del 49.7%. Pero lo que se ve claro en estas cifras es que esto no es una cosa pues masiva que la gente está queriendo irse a morir. Ni que lo están obligando a todos los enfermos. Porque lo están obligando o porque hay una presión social. Esto todo es mentira, Cecilia. La realidad es que quien va a practicarse este procedimiento es porque está sufriendo dolores infrahumanos que considera menoscaban su condición humana, la dignidad de su vida, la dignidad de su proyecto de vida, la forma en que quiere terminar su vida. Es que a cuántas abuelas, por ejemplo, mi propia abuela, yo tengo este caso de mi propia abuela que murió el año pasado. Mi abuela llevaba 10 años diciéndome que se quería morir. Ella estaba en una silla de ruedas, ella todos los días decía, ojalá mi Dios se acuerde de mí, yo me quiero morir, déjenme morir, decía mi abuela. Ella nunca tuvo, digamos, la valentía de decir abiertamente, yo quiero que me practiquen la eutanasia. Pero ella me decía, esto ya no es vida, Juanca, yo ya aquí, ella fue una mujer tan activa, tan llena de vida. Ella no concebía cuando el final se pierde de su la vida autonomía. de esa manera, claro. Ella no concebía el final de su vida de esa manera. Mi abuela al final tuvo dolores muy grandes. En ese momento ya, digamos, la medicalización de su tratamiento era muy grande y tenía cuidados paliativos y demás. Pero ¿qué pasa con esas personas que todavía estando conscientes y tienen ese dolor y no quieren vivir desde hace 10 años? ¿Por qué no las dejan irse con dignidad? Yo eso no lo puedo entender. Realmente para mí es una gran frustración que nuestra sociedad todavía discute este tipo de cosas. Sí, también tiene usted razón. Ahora, para concluir con usted y yo continúo con Matador, ¿qué cree usted que tiene que pasar en la sociedad colombiana para que, o en el Congreso en específico, pero uno supone que el Congreso es representación precisamente de la sociedad, aunque a veces no sea cierto, muchas veces desafortunadamente no lo es, para que aprueben un derecho fundamental como este? Pues mire, yo con franqueza y con algo de tristeza voy a decir esto. Yo vaticino que si no lo logramos sacar en este Congreso, será imposible sacarlo en los futuros Congresos, porque yo veo un movimiento del péndulo político que tiende cada vez más hacia posiciones reaccionarias y conservadoras. Y entre más conservador sea un Congreso, menos posible va a ser esto. Este es el Congreso, hay que decirlo, más liberal en términos de su votación que yo haya visto hasta ahora. A mí me han tocado 2 congresos antes. En esos 2 congresos hemos perdido en estas causas mucho más fuertemente que lo que hemos perdido ahora. Pero usted habla de temas sociales, porque políticamente se ha sentido un movimiento muy fuerte en el Congreso, con razón o sin razón, no estoy entrando en las razones, de oposición a un gobierno que es por primera vez, también digo, considerándolo bueno o malo, como cada uno quiera, un gobierno que en todo caso es distinto de los tradicionales, y la oposición ha sido casi unánime. Totalmente, pero sobre todo este es en el Senado de la República y en la plenaria del Senado. Fíjese usted que la Comisión Primera del Senado, como la Comisión Primera de la Cámara, son las 2 comisiones más progresistas que hay en el país. Ambas han aprobado varias veces la eutanasia y la regulación del cannabis, por ejemplo, cosa que hubiera sido absolutamente imposible durante el gobierno de Iván Duque en esa comisión. Absolutamente imposible. Entonces, este Congreso es mucho más liberal que los congresos anteriores. Ahora, que tengan una pugnacidad con el gobierno
nacional y que de manera irracional muchas veces, simplemente por esa pugnacidad, prefieran hundir proyectos. Eso es otro asunto. Pero por supuesto, cuando viene de un parlamentario y no del gobierno, la discusión se da dentro de un ámbito, digamos, mucho más razonable. Sí. Entonces, yo creo que este Congreso sí es mucho más liberal que otros congresos y mucho me temo que si el péndulo de la política termina yéndose más allá del centro derecha, me parece que estos proyectos de garantías de derechos se van a ver grandemente afectados en su discusión. Entonces, para concluir con una cosa general, ya entendemos perfectamente todo lo que está pasando con el derecho a morir dignamente. ¿Usted cree que las próximas elecciones van a lanzar a Colombia a una extrema derecha feroz? Pues yo espero que no. La verdad, es mi sentir. Yo creo que a este gobierno no le ha ido bien. Yo no creo que, digamos, haya muchas oposiciones razonables hoy al gobierno. Yo creo que hemos visto unas oposiciones terriblemente vociferantes y de una radicalidad absurda, pero hay que reconocer que al gobierno no le ha ido bien. Pero lo que no podemos es volver a algo peor de lo que hemos tenido hasta ahora. Es decir, irnos más allá de Iván Duque. Imagínese usted que fue un gobierno tan malo, tan radicalmente malo el gobierno de Iván Duque. Yo espero que la sociedad colombiana al menos tenga posturas de centro, donde posiblemente no haya, digamos, las visiones de izquierda en lo económico y en lo social que hoy parece molestarle tanto al Congreso de la República, pero que en los temas de garantías de derechos siga siendo una visión liberal. Es decir, eso es lo que es el centro en definitiva. Y yo esperaría que eso sucediera de esa manera, pero creo que el péndulo se va a mover un poco más hacia la derecha que hacia el centro, desgraciadamente. Desafortunadamente tenemos candidatos y candidatas que están promoviendo más que la derecha, una extrema derecha, me parece a mí. Así es, fíjese, tantos años de lucha por el cannabis, de estar a un voto, de perder por un voto en un octavo debate y saber que a lo mejor la próxima presidenta de la República pueda ser Vicky Dávila, que está abiertamente en contra y que ha hecho campaña en contra cuando era directora de la revista Semana, de manera abierta en contra de la regulación del cannabis, y posiblemente también lo hiciera en contra de la eutanasia, porque pues, es la misma visión del mundo. La misma línea. Uno dice, ay Dios mío, ¿qué le depara entonces a los derechos constitucionales en Colombia? Una parte interesante que hemos tocado, pero desordenadamente en esta entrevista, sin embargo, es tan importante que me devuelvo. ¿Por qué su padre, que era un hombre relativamente, no era un hombre de entre 95 y 100 años, era un hombre relativamente joven, por qué llega a la decisión de querer morir dignamente? ¿Cómo fue el proceso? Chila, retrocedo un poquito. Mi papá tenía le detectaron un cáncer muy, muy poco común, un cáncer vestibular. Le empieza por dentro de la boca, lo operan en el 2010, tratamientos, quimio, radios, droga, controles. Él se va a vivir a la finca. Él pierde un pedazo de su carita y él se refugia en la finca. Durante esos 5 años que estuvo en la finca, fue como el niño mimado de la casa. Nosotros somos una familia muy unida. En ese momento, papá, mamá y 4 hijos, de los cuales yo soy el mayor. Y empezamos, nunca dejamos a mi papá solo. Y eso es lo que yo le explico a las familias. La eutanasia no es un proceso de... Hay familias que dejan morir a su ser querido que está enfermo, lo dejan morir postrado en una cama y no le ayudan a no le ayudan cuando él exige que el derecho a morir con dignidad, no se lo hacen por temas religiosos, por apegos. Entonces, lo que me decía el doctor Quintana es que la eutanasia es un acto de amor. Uh-huh. Entonces, nosotros nunca dejamos a mi papá ni un momento solos. Si iba a una cita, iba con alguno de nosotros, nos rotábamos nosotros. A mi mamá no la dejaban, por el psicólogo no la dejó rotar en la clínica, y nosotros teníamos turnos de 8 horas donde nos rotamos y él nunca estaba solo. Y entonces eso durante 5 años tuvo una calidad de vida buena. En el año 2015 baja un control, se pone malito y llega un momento en que un doctor le dice: don Ovidio, aquí no hay nada que hacer, ya hay que esperar la muerte. Mi papá
el cáncer vestibular toca un nervio que se llama el nervio trigémino, creo, que pasó por aquí. Le dicen el nervio del suicida porque produce mucho dolor. Ujú. Entonces, ver deteriorada su calidad de vida, la comida ya se le salía por un rotico que tenía acá. Eso para él me decía, vivir es muy bueno, pero es que esto ya es una tortura. Y entonces mi papá, ateo, hay que decirlo, y él me decía, me explicaba a mí, yo fui, la religión católica es mi cordón umbilical con Dios o con lo que sea, pero él, ateo y de izquierda. Mi mamá, sí, muy creyente. Y durante 50 años pudieron llevarse con esas diferencias y que crear una familia. Entonces, básicamente esa es la parte como clínica y como médica del cáncer de mi papá. Ujú. ¿Cuánto tiempo? Fue algo público, pero interesante recordarlo. ¿Cuánto tiempo duró su campaña? Porque se convirtió en una campaña en medios de comunicación dada su condición de figura pública como caricaturista. ¿Cuánto tiempo duró la campaña suya con su padre? Ese proceso lento y difícil encima de la enfermedad de entrar en una discusión jurídica entre, entre el momento en que él pidió morir y el momento en que se hizo el procedimiento. A mi papá le niegan la eutanasia un viernes por la tarde, ¿En qué fecha más o menos? el 26 de junio del año 2015. Yo me acuerdo que cuando regresamos a la casa, bueno, uno de mis hermanos armó el zafarrancho en la EPS. Y claro, estábamos contrariados porque mi papá ya se había preparado. Ver la cara de mi papá cuando le niegan la eutanasia es volver a sentir los dolores, es volver a sus noches de insomnio y al dolor. Entonces, cuando yo voy en el carro y yo lo único que posteé esa tarde fue la despedida de mi papá, con una foto que yo tengo de él en la finca. Y yo digo, adiós papá. Cuando negaron la eutanasia, no sé cómo se filtró la noticia y un periodista de Pereira, del periódico El Cubo, me llama y entonces yo me despaché y de una tiré el nombre de Alejandro Ordóñez, el procurador. Y bueno, entonces eso empezó como una bola de nieve. Y empezamos, así como hacen como hacen los gobiernos. En la casa teníamos una sala de crisis. Nos reunimos con la abogada Adriana González, que casualmente tenía los mismos apellidos de mi papá, y los hermanos, la familia, tenemos un montón de amigos, médicos, a buscar una estrategia mediática de cómo luchar con el tema. Entonces, entre el lunes y el miércoles de la semana que siguió, mi casa era llena de periodistas. Entrevistaron a mi papá, hubo ruedas de prensa. Entonces, yo creo que en el fondo, el hecho de que hayan negado la eutanasia sirvió mucho, porque esa semana en cada hogar la gente empezó a hablar del tema. Y cuando usted le pregunta a la gente en la calle, en los sondeos, tienen una buena percepción de la eutanasia, porque me imagino que han tenido pacientes con cáncer, pacientes terminales. Ya el miércoles ya nos sacamos a mi papá a medios y ya el jueves, con la presión mediática, la clínica se dio y dieron y aprobaron la eutanasia de mi papá. Cuando salimos todos, yo hablo con mi papá y le digo, bueno, papá, ¿usted cuándo se quiere ir? Y él me dice, no, por ahí en 1, 2, 3 días, fresco. Y esa misma tarde del jueves, se encerró con mi mamá y ellos dos discutieron como pareja. Mi mamá al principio no quería que mi papá muriera a través de una eutanasia por lo creyente, pero lo vio tan mal que ella dijo que ese era el camino. Ellos se encerraron como pareja y mi papá tomó la decisión de irse esa misma noche, que lo llevásemos esa misma noche a Oncólogos de Occidente, una clínica aquí en Pereira.
esa noche en esa clínica oncológica, yo creo que nunca, cuando usted va a una clínica oncológica, usted no deja de entrar sin una persona. Estaban los hijos, estaba mi sobrina, eso parecía no una fiesta, pero sí era acompañarlo a él a su último viaje, como familia. Y eso me parece muy bonito. Uh-huh. Bueno, mencionó usted ahora una abogada. Tuvieron que acudir, en todo caso fue más o menos rápido, tal vez por la presión mediática, porque eso Sí. tuvo una difusión enorme. Pero mencionó que tuvieron que contratar una abogada. ¿Cuánto tuvo que incidir ella? No, ella estuvo desde el principio, porque ella es la abogada que desde el principio nos dijo que la eutanasia, gracias a la corte, ya se podía acceder a ella. Uh-huh. Ella nos contó de 2 casos de personas que trataron por ese medio, pero murieron antes. Entonces, yo creo que por fortuna, el hecho de que haya llegado la eutanasia a mi casa y a través de mi padre, yo creo que sirvió mucho para que la gente hablara del tema. Y yo para sé que es muy duro decirlo, Sí. uno no escoge eso, pero yo creo que fue la tormenta perfecta. Sí, de todas maneras, su padre le prestó un servicio sin proponérselo a la discusión abierta y a romper barreras para hablar del derecho a morir dignamente. Sí, claro. Hay muchas personas le voy a hacer un par de preguntas finales. Hay muchas personas que opinan que un paciente puede tener mucho dolor o puede estar muy depresivo en algún momento y decir quiero morir ya. Y en el momento del procedimiento arrepentirse. ¿Cómo fue el último momento, se lo digo con todo respeto porque es una cosa íntima, de su padre? ¿Hubo algún momento en que él dudó o definitivamente se entregó casi que placenteramente al procedimiento? Él tenía una frase que nunca se me olvida. El último día, él me decía que él le daba miedo que le diera miedo. Uh-huh. Pero nunca, él a lo último, ¿cómo sería el dolor? Que él se entregó de una manera placentera. Y cuando él muere, no hay un rictus, no se mueve, él se durmió y se quedó dormido. Y entonces cuando una infidencia es que cuando mi papá era un tipo que medía como 1,65, no era muy alto, y era gordito, él pesaba 84, pasó de pesar 84 kilos a pesar 40 y pico. Cuando entramos el doctor nos dice, a la eutanasia, el doctor nos dice, su papá, por el peso y por la edad, él con los medicamentos dura 15 minutos. Se demoró 1 hora, como hora y 13 minutos en irse, Uh-huh. en apagarse. Uh-huh. Y rodeado de toda la gente que lo quería. Entonces, es un legado de, sin proponérselo, de templanza, de dignidad. Esa es la palabra, dignidad. Uh-huh. Es la que hay que rescatar en esta discusión, Sí. independientemente de las creencias religiosas o culturales de cada quien. Y permítame también otra infidencia, también se la hago con todo respeto, pero no puedo dejar de hacerla. En estos días se supo, incluso porque usted mismo lo contó, que tuvo un problema de salud. Usted, ahora, ya estamos hablando 10 años después de la muerte de su padre. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó y cómo ha pasado después de ese percance, ese incidente? Cecilia me dio, yo creo que el mejor infarto de mi vida. ¿Cómo así? En serio, yo le decía a mi mamá que yo no me podía morir de un infarto, yo me quiero morir de una eutanasia. Entonces, sí. mamando gallo, porque de todas maneras, no, me dio un infarto agudo al miocardio y casi me muero. Es el estrés totalmente, pero no, me fue bien. Estuve solamente 4 días en la UCI, me colocaron un stent, Uh-huh. 2 balones. Y bueno, no, un proceso un poco lento este mes, pero ahí voy saliendo y mano firme y corazón grande como Uribe. Caray, ya vamos para el uribismo, ¿no? Sí, corazón uribista, vea. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Matador, por esta conversación
de un tema tan fundamental, pero finalmente agradable porque su padre murió como quería. Y gracias al representante Juan Carlos Lozada por instruirnos sobre la parte legislativa. Listo, Chila, un abrazo. Un abrazo. Gracias a Juan y gracias por invitarme al podcast. Muchísimas gracias a usted, a Matador, y a todos los que nos ven. Salud. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.